Los primeros auxilios psicológicos se refieren a la intervención psicológica en el momento de crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. Buenos días y sean bienvenidas y bienvenidos al tercer y último módulo de la capacitación Intervención en Crisis y Primeros Auxilios Psicológicos del Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador. Para comenzar con la clase de hoy, me permito presentar a la persona capacitadora del Ministerio de Salud Pública que nos estará guiando en este módulo, José Carlos Rivadeneira Paredes. Él es psicólogo clínico y magíster en neuropsicología. Tiene formación como terapeuta, MDR y psicodramatista. Cuenta con experiencia en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis y emergencias, rehabilitación cognitiva en adultos mayores, neurodesarrollo, estimulación e intervención clínica y educativa mediante hipoterapia y equinoterapia a niños y adolescentes con trastornos de desarrollo en la Policía Nacional. Tiene experiencia en diseño y elaboración de proyectos sociales y tutorías de tesis y proyectos de pregrado. Experiencia en intervención de personas privadas de libertad en contextos penitenciarios con trastornos mentales graves. Bienvenidos, José. Muchas gracias por acompañarnos y te doy paso, por favor. Gracias, Brian. Bien, ok. Tenemos que ver en 2 horas prácticamente todo el módulo, entonces a medida que vaya avanzando les voy a pedir de favor que las personas que tengan preguntas vayan anotándolas y en todo caso una media hora antes de finalizar, 9:30, 9:45 aproximadamente, y abriremos un espacio para preguntas, ¿sí? Entonces anoten todas las preguntas que tengan y las vamos a dejar para el final, ¿vale? Ok, bien. Me hubiera gustado saber, bueno, por lo menos con 2 personas, y Brian, si no hay ningún problema, me gustaría sondear qué es lo que han aprendido hasta ahora en el primer y segundo módulo. Brevemente. Claro, puedes preguntarles para que levante la mano o vayan escribiendo en el chat. Entonces, imagino que aquí hay participantes, espectadores. A ver, y para las personas que están conectadas en este momento, 2 voluntariamente que quisieran participar y decirme qué es lo que han aprendido hasta el momento en el módulo 1 y módulo 2. O Sí, escojo de 2. pueden levantar la mano si hay personas voluntarias para que José identifique y pueda darles el paso. O sí, puede ser también que tú elijas. Ahí hay una persona ya que levantó la mano. Narcisa de Jesús. Buenos días, estimados compañeros, buenos días, estimado. Bueno, el primer módulo y el segundo módulo lo que yo aprendí es cómo dar los primeros auxilios a las personas que están pasando por momentos difíciles. Nos enseñaron cuál es la técnica. Eso de mi parte, estuvo muy bueno. Vemos hoy día qué nos depara. Ya, ok, gracias, Narcisa. Catherine Bruch. Hola, buenos días. Buen día. De parte de la Universidad Católica, muy agradecida con los cursos que estamos tomando. Bueno, hemos visto en el módulo 1 a identificar conceptos importantes en lo que se relaciona a emergencias, desastres naturales, vulnerabilidad, o sea, la parte conceptual. Y en la parte del módulo 2 vimos pautas y conceptos también relacionados a la atención de los primeros auxilios psicológicos. Ya, muy bien, gracias, Catherine. Ok, y finalizamos con Lorena. Un momentito. Lorena. Lorena Sánchez estaba diciendo. Buenos días. Buen día. ¿Me escucha allí? Sí, por supuesto. Ok. Buenos días, muchísimas gracias a LUNALCE por la oportunidad que nos da. Soy alumna de la Universidad de Milagro, de la UNEMI. Y bueno, como han dicho las compañeras, el primer módulo fueron conceptos elementales sobre lo que tenemos que hacer y sobre lo que tenemos que conocer acerca de la
en esto de los primeros auxilios psicológicos. Y en el segundo módulo ya nos centramos mucho más en lo que son las fases de cada uno de estos eventos, ¿no? Cuando la persona está en crisis. Recuerdo mucho la fase del evento de precipitante, la fase de la respuesta personalizada, es decir, para que nosotros vayamos conociendo el proceso y cómo debemos de intervenir en el momento cuando una persona está en crisis. Ya, muy bien. Gracias. Gracias, Lorena. Ok, perfecto. Entonces, sin más, está muy bien todo lo que han dicho. Perfecto. Efectivamente, en los dos primeros módulos se abordaron conceptos generales. De una u otra forma les dieron una inducción a los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? El módulo de hoy es inducción. Bueno, la clase de hoy, de hecho, la vamos a dividir en dos módulos, en dos partes. ¿Ya? Tenemos la inducción a las técnicas de intervención, que es lo que vamos a ver en este momento, y posterior a eso vamos a ver qué técnicas de intervención podemos manejar. ¿Ya? Vamos a profundizar en más de 20 técnicas que ustedes van a poder usar cuando atiendan casos a través de teleasistencia. ¿Sí? O incluso en su ejercicio profesional para después. Vale, ok. Bien, entonces empecemos, ¿no? El módulo 3 es técnicas de intervención para el abordaje de primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver la parte 1. Si están viendo la pantalla, ¿me confirman, por favor? Vamos a ver, vamos a centrarnos esto aquí. Bien, ok. Dentro de su labor como trabajadores sociales, ¿verdad? Tenemos algunos objetivos dentro del campo o el ámbito de los primeros auxilios psicológicos. Entre estos, Herrero, en el 2012, nos establece los siguientes. Tenemos que, como trabajadores sociales, ustedes, dentro del ámbito, es decir, en plena emergencia, su función, su rol, es dar a conocer las oportunidades que tienen los grupos sociales a su disposición. Ante una emergencia siempre se activan diferentes ONG, diferentes instituciones, públicas o privadas. Entonces, uno de sus objetivos es recabar toda esta información, tener una base de datos y darle a conocer a las personas que están en ese momento, no necesariamente a las personas a las víctimas que han pasado la catástrofe, sino también a las otras instituciones, ¿verdad?, que están buscando aliarse o vincularse con otras para optimizar sus servicios. Motivar para tener acceso a esas oportunidades. Muchas veces las personas, por desconocimiento, hablemos ahora sí de las víctimas, del afectado, por su desconocimiento, más eso, súmenle su temor, su preocupación y el estrés que están pasando en ese momento, no se les hace bastante difícil querer unirse o querer participar o dejarse ayudar, ¿ya? Entonces, parte del trabajador social también es motivar un poquito o incentivar a que esa persona se una o acceda de pronto a participar en este programa de hogares temporales o a este programa de asistencia psicológica, ¿verdad? Ayudar a las personas implicadas en el manejo de sentimientos y emociones, como a través o mediante las técnicas psicológicas que la vamos a ver en la segunda parte. Ayudar a las personas a aprender nuevas formas de enfrentar los problemas, concebir la vida y de diferente manera, también con las técnicas que las vamos a ver a continuación. Restablecer el equilibrio de las personas, de la misma forma, con las técnicas. Establecer o facilitar la comunicación entre las personas o crisis. Ustedes van a hacer ese vínculo, esa red, ustedes van a hacer ese hilo que conecta, ¿verdad?, todas las instituciones. Van a tener que tener una muy buena base de datos de todo lo que se active en ese momento de la catástrofe. Ayudar al individuo o familia a que perciban adecuadamente la situación y ayudar a las personas a que se adapten a esta nueva situación. Todo esto gracias a las técnicas que vamos a ver hoy. Bien. Para poder trabajar en primeros auxilios psicológicos es muy importante tener conocimiento, por lo menos, de cuáles son nuestras emociones básicas. No encuentro mejor imagen y mejor película, ¿verdad? No sé si es que muchos de ustedes o algunos de ustedes se las han visto. Si no se las han visto, se las recomiendo. De hecho, deberían vérsela. En donde nos explican cómo las emociones trabajan en nosotros y cómo se manifiestan en nuestro día a día, ¿ya? Entonces, si yo voy a trabajar con primeros auxilios psicológicos, voy a trabajar como interviniente, ¿verdad?,
¿qué es lo que ustedes van a hacer a través de la teleasistencia? Deberían por lo menos saber cuáles son las emociones básicas. Miedo, asco, furia, alegría y tristeza. ¿Por qué hago hincapié en esto antes de entrar a primeros auxilios psicológicos? Porque muchas veces les ha de haber pasado a ustedes en una conversación o a ustedes mismos cuando están tratando de identificar cómo se sienten, que cuando se les pide que digan qué emoción tienes en este momento, comienzan a mencionar valores menos emociones. Por ejemplo, comienzan a decir, mi emoción hoy es pacífico. No es una emoción, ¿ya? La paz es un valor, ¿ya? Entonces, si el usuario mismo es incapaz en ese momento del desastre, es incapaz de identificar una emoción, entonces yo como interviniente estoy ahí para ayudar a que esa persona reconozca qué emoción está sintiendo en ese momento, porque es con esa emoción con la que voy a trabajar, ¿sí? Y obviamente con su cognición, con lo que piensa. Entonces, es muy importante saber, porque a veces cuando le preguntamos, el afectado se nos puede ir por la tangente, nos puede decir cualquier otra cosa, menos cómo se siente en ese momento. Entonces, yo le puedo dar una lista, mire, tenemos miedo, se siente con miedo, se siente con furia, se siente alegre o se siente triste. ¿Cuál de esas usted está sintiendo en ese momento? Entonces le doy un abanico de alternativas para que le elija, ¿ya? Y este es otro abanico de emociones. De las emociones básicas que tenemos en el primer círculo, ¿verdad? Miedo, ira, asco, tristeza, felicidad o alegría, se desprenden más emociones. Por ejemplo, de la tristeza se desprende la culpabilidad, el abandono, que son también emociones características en estas situaciones de desastre, ¿ya? Depresión, el aburrimiento, y de esas se desprenden otras emociones, desamparo, aíslo, apatía, indiferencia, ¿ya? Entonces, es muy importante, más allá de tener conocimiento básico de las emociones, cuáles son las otras que se podrían desprender de aquellas, ¿ya? Por ejemplo, la nostalgia es una emoción positiva o negativa, es una emoción neutral, está entre la alegría, es la fusión, por así decirlo, de la alegría y la tristeza, ¿ya? Entonces, debemos tener conocimiento pleno de todas las emociones que existen. ¿Cómo se manifiestan las emociones en nuestro cuerpo? Eso también es importante que el afectado aprenda a reconocer a la hora de la crisis, ¿verdad? Porque muchas veces en las técnicas de intervención, y ya lo vamos a ver más adelante, las técnicas de intervención trabajan también con la parte psicosomática. Entonces, la parte psicosomática es esa afectación en nuestro cuerpo por una emoción negativa, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes están estresados, previo a un examen, van a dar su examen final, ya están por dar un examen de una materia que estuvieron pataleando todo el módulo. Y minutos antes, incluso días antes de dar ese examen, ustedes comienzan a tener problemas gastrointestinales. A la hora del examen, algunos hasta vomitan, se desmayan, les duele el cuello, les duele la cabeza. Entonces comienzan a somatizar esa emoción. ¿Ya? Se sienten preocupados, se sienten tristes porque saben que pues están arrastrando y es muy probable que se caen, entonces comienzan a somatizar esa emoción, ¿verdad? Esa carga emocional, psicológica, la transforman en un malestar corporal, físico, orgánico, ¿ya? Entonces aquí está la afectación en esta diapositiva de esas emociones. Por ejemplo, cuando hablamos de ira, ¿verdad? Y es obvio en este caso, las partes que más están iluminadas son puños, ¿verdad? Cuando estamos con coraje muchas veces hacemos puño. La cabeza, porque nuestros gestos también son los que más se activan cuando estamos con coraje. Vulgarmente dicen, es que estás con cara de Paco, o ¿qué te pasa? ¿Ya? Esa es el área más afectada. En miedo, por ejemplo, ustedes pueden ver que la parte más afectada es el pecho. Cuando uno está con miedo, siente una presión, ¿no? Como que está angustiado. Incluso dicen, no siento algo aquí, no sé qué es. En asco, en cambio, pueden ver que la mayor afectación está laringe, faringe, cuello en general, ¿sí? En la felicidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se activa? Rostro y pecho, ¿sí? En tristeza, en cambio, vemos que no hay mayor afectación salvo ojos y pecho. Sorpresa, asimismo, a diferencia de las otras gráficas, los ojos son los más iluminados, ¿verdad? Porque cuando nos sorprendemos, lo primero que hacemos es abrir los ojos. En amor, todo, hasta la parte baja está afectada. Al decir afectada, no me refiero a que tiene un impacto negativo, sino afectada en este caso de que todas esas partes del cuerpo, en todas esas partes del cuerpo va a haber una repercusión de esa emoción,
¿Ya? En la ansiedad lo mismo, el pecho, la sensación de que algo va a pasar. En vergüenza, los cachetes, ¿no? Es comúnmente. ¿Ok? Entonces, esto también es importante saberlo. Y hay una técnica incluso de intervención que veremos más adelante en donde trata de relacionar la emoción con una parte del cuerpo en donde la siente. Y ustedes, cuando la apliquen, se han de dar cuenta que muchas veces las personas, cuando dicen, es que me siento, yo qué sé, me siento ansioso. ¿Dónde siente esa ansiedad? La siento en el pecho. Y está relacionada prácticamente con la gráfica. Raro será que les digan, me siento ansioso. ¿Y en qué parte de su cuerpo siente esa ansiedad? La siento en la muñeca. O sea, es difícil. ¿Ya? Ok, entonces vamos a reforzar contenidos de los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuándo debemos utilizar los primeros auxilios psicológicos? La mayor efectividad se encuentra en las primeras 72 horas. Eso es muy importante saberlo, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos se encuentran en las primeras 72 horas de ocurrido el evento. Los primeros auxilios psicológicos son la primera respuesta como parte de un proceso de acompañamiento y recuperación que se va ajustando de acuerdo a las características de la circunstancia y la población afectada, ¿sí? Luego de la primera atención con primeros auxilios psicológicos, se desarrollan acciones de apoyo especializado en los casos que se requiera de fortalecimiento comunitario en las zonas afectadas. Las personas que están alzando la mano, recordemos que al inicio de la clase dije que anoten todas las preguntas que tienen y al finalizar los 15-20 minutos de la clase, 9:30, 9:45 aproximadamente, vamos a dar un espacio solo para preguntas, ¿vale? Por cuestiones de tiempo, tengo que ir corriendo porque tengo que enseñarles en 2 horas lo que enseñé a sus profesores en 6, me parece. Entonces, vamos a tratar de hacerlo rápido, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos cruciales de los primeros auxilios psicológicos? Brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación y prevenir el desarrollo de la patología. Esto es pregunta de examen, así que hagan la captura de pantalla. Creo que lo tienen incluso en la plataforma. ¿Me confirmas, Brian, si esto igual va a estar... ¿cómo es? Va a estar disponible para ellos, ¿verdad? De la Sí, se plataforma. les envía por correo electrónico al finalizar la clase. Vale, ok, ya, listo. Entonces, esto es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos? Etapa de preparación, ok. Antes de intervenir, ¿sí? Necesito prepararme. La primera fase de la etapa de preparación, o la primera etapa, es el entrenamiento. Es decir, lo primero es contar con un entrenamiento adecuado en primeros auxilios psicológicos, que es lo que ustedes están haciendo en este momento, ¿sí? Están recibiendo conceptos generales, están recibiendo una inducción a los primeros auxilios psicológicos y van a recibir técnicas que les van a ayudar para el abordaje de estas personas que han pasado por una catástrofe, un desastre, lo que sea. En algunos recursos en línea, ¿verdad? Podrán encontrar lugares donde pueden hacer entrenamientos, donde pueden hacer más entrenamiento del que están recibiendo en estos módulos. Les recomiendo ese enlace que está ahí. Van a encontrar un curso intensivo de primeros auxilios psicológicos que lo da la Universidad Autónoma de Barcelona, me parece que es. Es un curso gratuito, dura 2 meses y medio aproximadamente, 3 meses, y salen con una certificación en primeros auxilios psicológicos. Les recomiendo de verdad que lo hagan. Tienen acceso a todo el material. La diferencia es que si lo pagan, creo que cuesta $30 máximo, es que al final les dan un certificado, les dan el cartón. Pero si no lo pagan, igual ustedes tienen acceso a todo el material del curso, ¿ya? No hay ninguna diferencia salvo el cartón. Entonces, les recomiendo, de verdad, porque si van ustedes a ser los intervinientes y no se pueden quedar con lo básico o con lo general, tienen que especializarse, tienen que estar constantemente actualizándose y formándose en primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Entonces queda a conciencia de cada uno de ustedes la formación que puedan continuar a partir de ahora. La segunda etapa es la coordinación con su equipo u otros. En este caso es recomendable establecer un equipo de trabajo que van a ser sus docentes. Ellos van a ser sus guías y parte de los supervisores en estos equipos de trabajo que ustedes van a tener, ¿sí? Sobre todo si encontramos en una situación de labor voluntaria, que es lo que ustedes han asumido, en la que las experiencias traumáticas son frecuentes. Antes de intervenir, procurar coordinarse con otros organismos que estén participando en las respuestas a la emergencia o situación de crisis. En este caso va a haber una red entre las universidades que están participando, tengo entendido, y una intervención que no se encuentra bien articulada con el resto del sistema de respuesta es altamente probable que sea inefectiva, ¿sí?
Por eso, antes de lanzarnos a la intervención, es muy importante que tenga en cuenta que la red que he conformado esté muy bien estructurada y que el grupo al que pertenezco sepa lo que tiene que hacer. ¿Y por qué les digo que sepa lo que tiene que hacer? Porque muchas veces en mi grupo de trabajo, por ejemplo, yo puedo trabajar con 5 personas, ¿verdad? Y todos ahí quieren asumir el rol de líder por figurar o lo que sea. Entonces, no va a haber una adecuada distribución de roles, todos van a querer hacer lo que les da la gana. Entonces, en primeros auxilios psicológicos no puede pasar eso. Tengo que tener muy claro cuál es mi rol e ir a lo que tengo que hacer. No me puedo meter en las funciones de otra persona. La tercera etapa es la de preparación. Estoy en condiciones y esto es algo muy importante, ¿sí? Voy a ver en este momento el chat, perdón, voy a ver en este momento la sala de espectadores. Tenemos 287 espectadores. Me gustaría que solamente, no les voy a dar la palabra, pero levanten la mano, y que igual lo puedo ver aquí. Cuántos de ustedes han asistido a un proceso psicológico, han estado en terapia, han ido a un psicólogo porque lo consideran necesario? Solo levanten la manito. Pero honestamente, por favor, tampoco me van a levantar por levantar. ¿Cuántos han terminado? No es que fui una vez y falté, ¿ya? ¿Cuántos terminaron su proceso? ¿Cuántos tuvieron el alta de su psicólogo? Honestamente. Bajaron la mano algunos. ¿Ya? 15. 15 de 290, bueno, 16 de 291. Vale, ok, gracias, bajen la mano. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque el hacerme esta pregunta, sí, me va a dar una pauta de si estoy o no estoy listo para lanzarme como interviniente en primeros auxilios psicológicos. Podemos tener toda la buena voluntad de ayudar a otras personas que estén pasando por una situación traumática o catastrófica. Pero si yo como interviniente no estoy listo, no me siento preparado a conciencia, lo más sano y lo más recomendable es de que no hagan primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Por más voluntad que tengan, si después de hacerse una autoevaluación de conciencia no se sienten preparados, entonces no lo hagan, ¿sí? Pídenle a su profesor o a su coordinador que por el momento no, y es lo mejor, es lo mejor. ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto? Con cositas muy sencillas. Por ejemplo, cuando alguien, no sé si de aquí alguien tiene familiares fallecidos ante la emergencia, o en el peor de los casos, tienen familiares fallecidos desde hace muchos años atrás, y cuando les preguntan todavía por esos familiares, se ponen a llorar, ¿ya? Es verdad, no les digo que no se pongan nostálgicos, tristes. Podemos sentir emociones al recordar a ese familiar que hoy en día está fallecido, pero ponerme a llorar descontroladamente significa que algo no está bien todavía, que no he procesado adecuadamente mi duelo. Entonces, si de pronto en la situación de emergencia me topo con una persona que acaba de perder a su papá también, como yo lo perdí de pronto hace un año atrás, los dos nos vamos a poner a llorar. Entonces no voy a hacer nada de primeros auxilios psicológicos, me van a terminar haciendo a mí primeros auxilios psicológicos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, por favor. Lo mismo, si hay situaciones que de pronto les causan una de las emociones básicas del asco, por ejemplo, ¿verdad? En los primeros auxilios psicológicos nos vamos a topar con situaciones catastróficas, traumáticas, entonces son situaciones que pueden despertar en nosotros emociones, pero ahí viene la capacidad de autorregulación, autocontrol del interviniente, ¿sí? De ustedes. Entonces, si no tengo esa capacidad de autocontrol, autorregulación, y voy a desbordar todas mis emociones, debo pensarlo 2 veces antes de hacer primeros auxilios psicológicos. En el terremoto que hubo en el 2016, ¿2016? Sí, 2016 creo que fue. Formamos parte de una línea de respuesta, de primera línea. Y tengo una fundación y fuimos a los peores sectores afectados. Y pues más allá, que ustedes ya deben saber de que los cuerpos ustedes los encontraban apilados en la vereda y el olor era insoportable por los días que tenían ahí, descomposición. Entonces, y gran parte de las personas voluntarias que fueron se
no podían, o sea, iban a ayudar, pero eran los primeros a los que había que darles primeros auxilios psicológicos, porque no podían con toda la escena impactante con la que se enfrentaban cuando llegaban a las zonas más afectadas. Entonces, si no tengo esa capacidad de autocontrol, si no tengo esa capacidad de autorregulación emocional, no debería meterme en hacer primeros auxilios psicológicos. ¿Ya? Ya, y de forma jocosa, si lloro viendo Titanic o lloro viendo Buscando a Nemo, piénsenlo 2 veces. ¿Ok? Vale, continuemos. Y es en serio lo que les estoy diciendo, ¿sí? Porque vamos a trabajar con personas, no vamos a trabajar con una lata de atún, no vamos a trabajar a doblar ropa, vamos a trabajar con una persona. Y si esa persona me ve a mí más ansioso de lo que esa persona está, no voy a hacer primeros auxilios psicológicos. Voy a terminar empeorando la situación. Ok. La etapa 4 es informarse sobre la situación. Si han ustedes decidido intervenir en primeros auxilios psicológicos, es muy importante que anticipadamente recabemos la mayor cantidad de información posible desde fuentes confiables. ¿Ok? En este caso, cuando fuimos a estas zonas afectadas por el terremoto, lo primero que hicimos fue empaparnos de, por ejemplo, dónde estaban las unidades de policía más cercanas o las que estaban tantos kilómetros a la redonda, dónde estaba el centro de salud o el hospital más cercano, dónde estaban las casas comunitarias. Es muy importante también identificar que están siempre, por lo general, si no tienen una edificación, hay una casa de uno de la población que se destina para eso. ¿Ya? ¿Cuáles son los líderes de la comunidad? Y aparte de eso, en cuanto a informarme de fuentes confiables, es ahora, por ejemplo, ¿no? Los métodos de prevención del COVID, lo de la vacuna. Es muy importante tener todo eso para psicoeducar a esa persona, ¿no? Que muchas veces puede tener ideas erróneas en base a lo que escuchó del vecino o en base a lo que leyó de medios que no son oficiales y que lo único que causan en ese momento es desinformar y alarmar más a la población. Sí, por eso es recomendable llegar bien preparados con un alto conocimiento acerca de lo que tengo a disposición. Ok. Y la última etapa es la preparación. Perdón, creo que no es la última. Evaluar la aplicabilidad. No todas las personas que experimentan una crisis van a necesitar primeros auxilios psicológicos. Es muy importante respetar las decisiones y recursos personales del afectado, así como comunicar que usted estará disponible para ofrecer ayuda si la necesita más adelante. No olvidar observar si la persona se encuentra en una situación de emergencia psiquiátrica, pues en ese caso la aplicación y los resultados de ese protocolo pueden ser ineficaces. ¿Ya? No es que voy a hacer primeros auxilios psicológicos a todo el que me encuentre en la zona afectada. No todos lo van a necesitar. Más si se trata de una persona de pronto con un cuadro clínico grave, estamos hablando de trastornos psiquiátricos, trastornos mentales graves, y por más que le aplique todas las técnicas de primeros auxilios psicológicos, no le van a servir. ¿Ya? Porque necesita ya un proceso psicológico, un proceso terapéutico más especializado. Etapa de preparación. Seguimos, ¿no? Identificarse es la sexta etapa. Es fundamental compartir con el afectado su nombre, su institución y las razones de su presencia en ese lugar. Es lo primero que tengo que hacer, identificarme quién soy, de dónde vengo y qué es lo que vengo a hacer. Esto va a crear un ambiente de seguridad para la persona, facilitando la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. No es que yo vengo, le doy la mano y comienzo a aplicarle la técnica. Tengo que sondear primero a esa persona. Tengo que tratar de tener una conversación previa, ¿verdad? Primero para contener emocionalmente y para que se cree un vínculo de confianza entre esa persona, que sepa que yo estoy ahí para ayudarlo, no para empeorar las cosas. Ok. Bien. Vamos a ver este pequeño video y al finalizar antes de iniciar el banco de preguntas, me van a decir lo que entendieron de este video, ¿vale? Se abre. Debería abrirse. Ahí fue. Las personas que están alzando la mano, por favor, anoten todas sus preguntas y al finalizar la primera parte vamos a tener un espacio para contestarles, ¿ya? Entonces pongan atención a este video, por favor, que asimismo
al iniciar, al iniciar la sesión de preguntas, me van a decir qué es lo que entendieron de este video. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha, Cecilia? ¿Aló? ¿Cecilia se escucha? Quizás no se escucha el audio. ¿Aló? Hola. Ahí sí. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? No se ve el video, José. ¿Perdón? Es que debes estar compartiendo solamente la, Perdón. el PowerPoint. Vale, 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 vale. Ok, ahí vamos. Compartir. ¿Me avisan? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Aló? ¿Se escucha, Cecilia? ¿Se ve el video? ¿Aló? ¿Cecilia se escucha? Quizás no se escucha el audio. ¿Aló? Hola. Ahí sí. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Podemos no hablar? Sí. Podemos no hablar, no hay problema. Cecilia, háblame, dime lo que te está pasando ahora. ¿Sí? Hoy día vengo con una pregunta. Quería saber cuál es tu banda favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Quiero saber cuál es tu juego de mesa favorito. Te está quedando bien, pero a mí. De color púrpura o azul. Para el día se me había ocurrido que podríamos ver alguna película, la que tú quieras. Hoy día me gustaría hablar. Muy bien. Podemos hablar entonces. Porque yo no soy más que una persona. Vale. Vale. No sé si están viendo las diapositivas.
perfecto. Ups. Un momentito, por favor. Ok. Ya, perfecto. Ok, seguimos entonces. Nos quedamos aquí. Ya, ok. Entonces, continuando, vamos a retomar, porque tengo entendido que esto lo vieron en el módulo 2, el ABCDE, que es el protocolo que se usa en primeros auxilios psicológicos, donde sus iniciales, pues obviamente significan algo, ¿no? A es la escucha activa. Este paso requiere de nuestra atención a la hora de escuchar al afectado. Es importante ser empáticos y demostrar que nos interesa y preocupa lo que estamos narrando, ¿verdad? Debo, obviamente, mis gestos faciales debo cuidarlos bastante, ¿verdad? Porque no voy a estar viendo el celular o no voy a estar viendo otro lado cuando hablo con el afectado. La B es el reentrenamiento en la ventilación. Obviamente sabemos que ventilación es con B ventilabial, con B pequeña, pero es porque en inglés es breathe, entonces por eso es ventilación, ¿no? Por eso es esa declaración. Cuando alguien vive este tipo de situaciones es común el mostrarse ansiosos o alterados. Incluso nosotros nos ponemos ansiosos o alterados cuando nos acaban de robar el celular o cuando acabamos de ver un accidente en la calle. Entonces, frente a esto, se recomienda realizar ejercicios de respiración que permitan recuperar el ritmo normal de esta. Lo veremos más adelante en las técnicas. Categorizar necesidades. En el caso que el afectado deba tomar decisiones luego del episodio traumático, es útil la ayuda de un tercero para jerarquizar y organizar los pasos a seguir. Derivar a redes de apoyo, que ustedes ya tienen en una base de datos. Una vez aclaradas las necesidades y prioridades, estamos aptos para contactar a los servicios especializados o a las personas cercanas al afectado para que lo asistan. Y la psicoeducación, recuerden, una de las etapas era que debemos estar constantemente actualizándonos y saber e informarnos de todo de la zona a la que vamos. Para finalizar, debemos transmitir al afectado que las reacciones y malestares que pueda sentir a futuro son parte de ese proceso que está pasando, pero además debemos explicar los momentos en los que pasan a ser una situación de riesgo, ¿verdad? El lenguaje corporal es muy importante en estas situaciones. Es una herramienta fundamental para transmitir comprensión y empatía. Mis gestos tienen que ir a la par de lo que estoy diciendo. Utilizar las posturas, los gestos y el contacto visual son parte esencial de esta técnica, ¿verdad? No le voy a decir que lo siento mucho con una sonrisa, no tiene coherencia alguna. Otras generalidades en cuanto a la respiración. Bueno, esto lo voy a saltar porque lo vamos a ver en las técnicas. ¿Qué es lo que debemos hacer o decir? Y qué es lo que no debemos hacer o decir a la hora de la intervención en primeros auxilios psicológicos. Algo que debemos hacer es, por ejemplo, hacerle entender al afectado que está escuchándolo, ¿verdad? Resumir las causas del sentimiento utilizando el estilo del relato y considerando las palabras referidas por el afectado. Podemos parafrasear incluso lo que él nos dice, o asentir con la cabeza, decir, claro, sí, o entonces usted me dijo que se sentía triste por esto. Ya estamos parafraseando, estamos resumiendo lo que él nos dice. Lo que no debemos hacer es, primero, no distraernos. Segundo, no mirar el reloj, ¿verdad? Y no apresurar a dar solución si la persona quiere ser escuchada. La persona, ustedes le preguntan qué siente, cómo está, y se puede ir de largo en su narración. Yo no le voy a decir, ya, gracias, o ya, mire, ¿sabe qué? Es que no tengo mucho tiempo porque hay más personas, no puedo hacer eso. Tengo que escucharlo, ¿ya? Puedo hacer cortes en momentos precisos, cuando hace pausas, o cuando suspira, ¿verdad? O cuando toma un vasito con agua,
puedo hacer eso, esos cortes que son de segundos, los puedo utilizar para lo que sí debo hacer, ¿verdad? Para parafrasear, para resumir, para acentar, para reafirmar lo que esa persona está diciendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que debo hacer? Tener paciencia con el relato sin preguntar por detalles. Los espacios de silencio, la pena o el llanto. No se precipite a decir algo inapropiado o por hacer algo inapropiado. Controle su furor curantes. Si es señalado, pregunte por la situación de otras personas. Si es el caso, por ejemplo, y se encuentra bien su hijo, ¿verdad? Esa persona nos mencionó dentro de su relato a su hijo o algún familiar, entonces nosotros podemos asegurarnos de si está bien o está mal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer, perdón? No juzgar a la persona, no juzgar lo que la persona hizo o no hizo, sintió o no sintió. Por ejemplo, debemos evitar usar frases como usted no debió haber hecho eso o no debería sentirse así. Estoy negando, estoy rechazando, estoy juzgando sus emociones. Eso no se hace. No contar la historia de otra persona o la suya propia. Esa persona me está diciendo que perdió a su familiar y yo le voy a decir, sí, yo también lo perdí hace un par de semanas. No puedo hacer eso. ¿Ya? Las personas que estén levantando la mano, al finalizar esta parte, vamos a tener unos minutos para poder responder todas sus preguntas. Anótenlas en un papelito, en su celular, para que no se les olvide. Ya mismo terminamos la primera parte y abrimos unos 15 minutos de preguntas, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Adoptando posturalmente podemos adoptar, ¿sí? Posturalmente una actitud similar a la del afectado que le comunique que usted está en la misma sintonía afectiva. Si esa persona está triste, yo no voy a estar riendo, no voy a estar feliz, ¿verdad? Debo, de pronto, mis gestos deben por lo menos transmitir empatía, ¿verdad? Y la empatía no es felicidad, la empatía es ponerme en los zapatos de esa otra persona, tratar de sentir lo que esa otra persona está sintiendo. Esto debe ser difícil para usted. Le estoy demostrando que lo entiendo, que lo comprendo, o que lo estoy tratando de comprender por lo menos. No minimice ni dar falsas esperanzas. Debemos de evitar en todo momento decir cosas como, puedo asegurarle que usted va a salir adelante. Afortunadamente no fue para tanto. Ahora tiene un angelito que lo cuida. Es lo peor que podemos decir. No te preocupes, eres joven y ya vas a ver que vas a encontrar pareja pronto, en el caso de que se le haya muerto la novia o la esposa. Dios sabe por qué hace las cosas. No hay mal que por bien no venga. Todo pasa por algo. Esas son frases que no debemos decir. Quizás las utilicemos en nuestro día a día, ¿ya? Pero en primeros auxilios psicológicos no. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Escuchar el relato e identificar las preocupaciones del afectado. ¿Cómo? Preguntas claves como, ¿qué es lo que le preocupa o necesita ahora? ¿Puedo ayudar a resolverlo? También podemos ayudar a las personas a priorizar sus necesidades. Se les puede pedir que distingan entre lo que necesitan solucionar inmediatamente y lo que puede esperar. En ese momento de la crisis, por estar obnubilados por la situación, pueden priorizar cosas que no necesitan realmente en ese momento. Entonces, ustedes como intervinientes están ahí para ayudarlo a categorizar esas necesidades, ya, entre las que pueden ser resueltas o deben ser resueltas inmediatamente y las que van a poder esperar un tiempo. Me doy cuenta, por ejemplo, ¿no? Una frase que ustedes pueden utilizar es, me doy cuenta que son muchas las cosas que le preocupan. ¿Le parece bien si vamos paso a paso y nos enfocamos primero en lo más urgente? Entonces, la persona comienza a categorizar. Ustedes le pueden ayudar a categorizar. Lo que no debemos hacer es decidir cuáles serán sus necesidades sin prestar atención al relato del afectado. Por ejemplo, decirle, antes que me diga nada, yo creo que lo más importante que usted debe hacer es, le estoy imponiendo cuál creo yo qué es lo que creo yo que él debería hacer. Eso no puedo hacer. Yo no puedo imponer mi sistema de creencias, no puedo imponer las necesidades que yo considere deben ser solucionadas primero. ¿Ya? Debe ser un mutuo acuerdo entre el interviniente y el afectado.
resolver las necesidades a medida que el afectado las va mencionando sin organizar ni jerarquizar. Tratar de irle resolviendo todo cuando él me lo va botando en el relato, eso tampoco se debe hacer. Y no lo van a poder hacer, es complicado. Ok. Algunas recomendaciones prioritarias en primeros auxilios psicológicos es no utilizar frases hechas con el paciente, ¿verdad? Como no se preocupe, tranquilo, cálmese, eso no puedo utilizar. No prometer nada, como por ejemplo todo va a estar bien, se va a recuperar. No minimizar la enfermedad, hay enfermedades peores, eso no debo decir. No invalidar emociones, que se los dije hace un momento, como por ejemplo, no llore, no se angustie, no esté triste, no puedo decir eso. No comentar el caso con compañeros o familiares, porque esto puede generar rumores, ¿verdad? Esto escuché, esto vi, dicen por ahí. Entonces, eso tampoco puedo decir dentro de los primeros auxilios. Y no reforzar. Por ejemplo, cuénteme cómo se contagió su familiar. No puedo decir eso. ¿Ok? Algunas reacciones frente a experiencias traumáticas pueden ser, y esto es muy importante también que se lo aprendan, es pregunta de examen también, porque una persona me puede botar esto en el discurso. En la primera atención les puedo decir, sí, lo que pasa es que no me puedo concentrar. Ya sé que eso es una reacción cognitiva. Es que la verdad tengo muchas cefaleas, tengo dolores de cabeza, que es lo mismo. Ya, eso es una reacción física. Es que tengo, no sé, me siento muy irritable, mi esposa dice que me enojo mucho. Ok, eso es una reacción emocional, ¿ya? Entonces, estas son las reacciones. Voy a poner normales, voy a decir normales entre comillas, ¿sí? Reacciones normales que pueden presentarse ante situaciones o experiencias traumáticas, ¿ya? No las va a presentar todas, habrá personas que solamente presentan reacciones emocionales y no todas esas, ¿sí? Habrá otras personas que tienen emocionales, físicas, cognitivas, interpersonales, ¿ok? Entonces, eso va a depender de la capacidad que tiene esa persona para adaptarse, ¿no? De la resiliencia que tiene esa persona para adaptarse a esta situación traumática y las herramientas personológicas, sociales, conductuales, cognitivas que va a tener para afrontar esa situación. Entonces, ahí están. No las voy a decir todas, igual las tienen en las diapositivas. Otras reacciones frente a experiencias traumáticas pueden ser, y esto es relevante señalar, que si en cualquier momento de la intervención el afectado presenta alguno de estos criterios, será necesario derivar enseguida a urgencia psiquiátrica. No trate de hacer primeros auxilios psicológicos si presenta alguna de estas características. No van a servir y lo único que estarían haciendo es empeorando las cosas y podrían pasar cosas incluso que no tendrían ya solución, ¿no? Por ejemplo, que se nos mate, ya se suicide. Entonces, cuando detecten esto, enseguida se deriva a urgencia psiquiátrica. Ideación suicida, agresividad hacia sí mismo o hacia terceros, catatonía, psicosis y trastornos mentales graves descompensados. Bueno, el estudio de caso no lo vamos a hacer, creo que por cuestiones de tiempo, ¿cuánto estamos? 8:55, no, ya no, empezamos a 1 hora. Ok, ya, perfecto. Vamos a las preguntas. ¿Dónde son las participantes? Preguntas y respuestas. Ya, ok, listo. Abrimos la parte de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere alzar la mano? Todas las preguntas que hayan anotado, por favor. A ver, Flor María Parra. Flor María. Flor María. ¿Aló? Sí. Buenos días. ¿Cuáles son sus preguntas? A ver, tenía una duda. Cuando estaba viendo el video en el cual la persona estaba obviamente conversando del otro lado con la persona que está afectada, ¿no es cierto?
Entonces, lo que yo veo ahí es que la profesional lo que hace para no generar, digámoslo de alguna manera, presión en la persona afectada, sigue lo que, o sea, no quiere presionarla, ¿no es cierto? Entonces, ella lo que hace es, bueno, si no quiere hablar, no habla y pasa varias sesiones sin hablar. Entonces, eso me parece muy importante, o sea, no llegar a la presión y cuando ella esté lista, tal vez no lo hace de manera verbal, pero le indicaba, por ejemplo, la música, le indicaba la película favorita, entonces de alguna manera ya se iban conectando. Entonces, ese era un poco, o sea, lo que sí me sorprendió mucho de cómo uno, o sea, como profesional nosotros podemos entender o tal vez enfrentar una situación así. Entonces, eso quería comentarle, gracias. Sí, bien, gracias por la intervención, Flor María, muy bien. Sí, efectivamente, bueno, todavía no voy a decir mi retroalimentación del cortometraje. ¿Alguien más? Preguntas o retroalimentación que tengan del cortometraje. Alba Barahona. Alba. Alba, la escuchamos. Encienda su micrófono, por favor. No, bien, vamos. Nora, hasta que Alba solucione aquello, vamos con Nora. Nora, buenos días, Nora Cueva. La Buenos días. escuchamos. Buen día. Buenos días, José, gracias. Mi consulta es esta. Es súper importante, obviamente, respetar ese proceso de silencio de la persona, ¿no? Que está en una situación de riesgo. Y así se lo ve en el video, varias sesiones que ella avanza de esa manera. Hasta que la persona que está dando esa intervención, pues, hace un nexo, una conexión con ella y va identificando esas cosas de interés para crear esa confianza, para que ella en un momento dado, como se ve al final, abre y dice, hoy sí quiero hablar. Pero mi duda va, ¿hasta qué punto o hasta dónde poder respetar o a su vez identificar esos tiempos de silencio de la persona? Porque, por ejemplo, ella está en unas sesiones, ella lloraba y se notaba que realmente estaba con una crisis fuerte. ¿Cómo poder identificar hasta dónde puedo respetar eso y de pronto no dar paso a que suceda algo más grave, como por ejemplo un suicidio? Como por ejemplo que en ese tiempo de silencio algo mucho más grave le está pasando y ella no logra gestionar de mejor manera y se me escapa de las manos de esa intervención. Ya, a ver, recuerden que si uno identifica intentos autolíticos o ideación suicida, es el momento de poner en conocimiento activar una de las instituciones que forman parte de esa red y derivar el caso. ¿Ya? La persona que está en el video, el interviniente que está en el video, es psicólogo, es psicóloga. ¿Ya? Entonces, ella, bajo su criterio clínico, obviamente, o sea, si ya me voy a poner a interpretar el video, pues no, para tratar de darle una explicación en base a lo que nosotros les hemos dicho como primeros auxilios psicológicos. Y no ha de haber considerado dentro de su diagnóstico que había ideación suicida. ¿Ya? Entonces, para que haya continuado con las sesiones, ¿verdad? Porque se ven partes en las que ella va anotando, ¿no? Todos los días en los que va teniendo las sesiones con ella. Para que haya continuado con el proceso es porque consideraba que no había mayor riesgo, ¿sí? Entonces, ahora, es verdad, cómo identifico de pronto que una persona, ¿cómo ustedes identificarían que una persona, y le vuelvo con una pregunta, ¿cómo usted identificaría que una persona tiene ideación suicida? No le voy a decir intentos autolíticos porque obviamente ustedes en este momento no me ven los brazos y tengo tapado el cuello, tengo tapado partes que por lo general son las que se cortan cuando hay intentos autolíticos, o en mi discurso prefiero no decirle nada. Pero ¿cómo usted, Nora, se daría cuenta que hay ideación suicida en ese paciente y que es el momento de parar y derivar? Si es que en algún momento habla y me dice, por ejemplo,
es que yo ya no quiero vivir, es que no tiene sentido mi vida, ese tipo de comentarios de pronto. Pero otro ejemplo, quizás no solamente basándonos en el suicidio, porque si bien sí, usted dice, el momento que tratamos de detectar, o sea, detectamos algo así, enseguida derivar. Por ejemplo, digamos que es un tema de una violencia fuerte en casa, y bueno, no solamente me refiero a los PAPs, sino en cualquier intervención que se pueda hacer. Si es que, por ejemplo, esta persona está sufriendo una violencia fuerte en casa, intrafamiliar y todo, entonces quizás en ese proceso de silencio se llega a dar una agresión tan fuerte que de pronto ya cause daños tan físicos, tan graves físicos a esa persona. Entonces es como que uno como profesional se sentiría responsable de decir, ok, estuve en esta intervención, pero en ese tiempo de silencio hubo una agresión tan fuerte que de pronto no la pudimos ayudar. Ya a eso me refiero, a Ok. esa frustración que uno puede sentir. Ya, los tiempos de silencio se van a cortar en la medida en la que ustedes logren establecer ese vínculo de confianza con esa persona. Si se dan cuenta en el video, aunque la psicóloga respeta esos tiempos de silencio, a la par, ¿verdad? Va lanzando preguntas, va poniendo en mesa recursos que activan a esa otra persona también a hablar, ¿verdad? Se suelta, deja de ser simplemente una persona que escucha a ser una persona que interactúa con ella, no se pone a bailar, se pone a pintarse las uñas, se pone a pintarse los labios, ¿verdad? Se pone a cantar, a ver películas juntas. Entonces, mientras más rápido ustedes hagan ese vínculo, establezcan ese vínculo de confianza, menos obviamente se van a reducir los tiempos de silencio. Y esa persona va a confiar en usted como para decirle, me están pegando, ya no quiero vivir, ayer intenté suicidarme. ¿Ya? Pero si yo simplemente me quedo como interviniente, o sea, a ver, si yo simplemente me tomo literal el respetar los espacios de silencio y no hago absolutamente nada, entonces podemos pasar 3 meses viéndonos las caras en la pantalla y pues no va a avanzar nada. Tengo que como interviniente buscar recursos, ¿ya? Y lanzarlos poco a poco, sin ser asfixiante, sin ser intenso con el afectado, ¿verdad? Para establecer ese vínculo de confianza y que pueda depositar en mí lo que le está pasando, ¿verdad? Entonces es complejo, es complejo. Por eso yo les decía, no estamos trabajando con un objeto, estamos trabajando con un ser humano y hay que tener el tino para llegar a esa persona, ¿sí? Entonces, no se tomen tan literal el esperar los tiempos de respuesta. Podemos ir interviniendo poco a poco, como lo hacía la psicóloga en el cortometraje, ¿verdad? Buscando recursos que puedan ayudarnos a que esa persona deposita en nosotros todo lo que está sintiendo, pensando y haciendo, ¿vale? Pero si es clara desde un principio y les dice, bueno, es que en esta última semana todos los días he pensado en quitarme la vida, pues no voy a esperar una segunda sesión, o sea, enseguida tengo que derivar, ¿ok? Nora, ¿queda claro de pronto la pregunta? Si no, plantéemela de nuevo y trataré de respondérsela. Y gracias, José. Todo está entonces en esa capacidad que tengamos para ganarnos esa confianza casi que inmediata para continuar la intervención. Gracias. Así es, sí, así es. Si no hago absolutamente nada, pues podemos pasar viéndonos la cara 4 meses, pero si voy buscando recursos, voy lanzando poquito a poquito cosas, ¿verdad? Es probable que esos tiempos de silencio disminuyan y que comience a haber una comunicación como en el video. Vale, ok. Listo, Nora, gracias. Vamos con Lorena Sánchez. Lorena. José, ¿qué tal? Nuevamente. Una inquietud. Bueno, nosotros nos estamos preparando un poco en este proceso de vinculación, ¿no es cierto? De hacer primeros auxilios psicológicos y posiblemente si el problema de la pandemia continúa, tal vez nos toque hacer como en el video, ¿no? De manera online. Ya, ¿cómo hacer estos primeros auxilios psicológicos a menores? Y cómo yo detecto que esos menores necesitan de esos primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, en niños, se supone que el adulto tendría que buscarme a mí, o ahí no entiendo un poco cómo sería el vínculo para yo poder brindarle la ayuda a una persona, o yo la escojo al azar, no sé el momento, la forma, si me explico, la forma de encontrar a lo mejor las personas en crisis que necesitan mi intervención, mi ayuda. Ya, a ver,
Brian, ahí sí me confirmas cómo se va. Me imagino que ustedes van a trabajar con una base de datos. Ustedes no es que van a estar llamando al azar a personas, o sea, ustedes van a tener una base de datos a la cual llamar. O sea, ya los pacientes van a estar identificados. No sé si es que van a trabajar directamente con la línea 171 opción 6, en donde el usuario es el que los busca a ustedes. Esa es la manera en la que van a llegar. No es que van a estar llamando al azar. Y entre esa base de datos habrá niños. Entre esas personas que llamen a la línea 171, obviamente no va a haber niños, pero va a haber la mamá que llamó a la línea 171 buscando ayuda para su hijo. Y le pondrá en contacto con el hijo. De igual manera, el vínculo debe de ser así, ¿no? Como lo vimos en el video, sumamente lúdico, en este caso con los niños, ¿no? Depende, claro, depende. O sea, no podemos generalizar. A ver, algo, no solamente con niños, o sea, el interviniente debe ser muy espontáneo, debe ser muy flexible, no debe ser nada rígido, y debe ser muy dinámico, muy lúdico, con niños o incluso con adultos. Dinámica es la palabra, dinámico. ¿Ya? Dentro de dinámico englobemos lo lúdico, ¿ya? Esa capacidad para improvisar, para no mantener una comunicación fría, rígida, o sistemática, sino una conversación que puede darse espontáneamente, y ahí le voy metiendo las técnicas de intervención, ¿ya? Es la capacidad que tenga, no solamente con niños, con adultos también, con adultos mayores incluso. El adulto mayor puede cerrarse y se va a frustrar como intervinientes. Entonces, algo que nos pasó incluso en el terremoto es, nos topamos con un adulto mayor que le dijo a uno de nuestro equipo: mire, yo tengo 80 años. ¿Usted cuántos tiene? Usted tiene 25, creo. ¿Quién me va a venir a enseñar a usted a mí? Yo ya he vivido, yo estoy tranquilo aquí, no me molesta. ¿Ya? ¿Qué hacen ustedes como intervinientes? Entonces, es la habilidad que tengan como intervinientes para llegar a esa persona, para establecer ese vínculo de confianza, para que no me guarde silencio y no me quiera hablar. Y por último, si ya realmente no quiere acceder a ese servicio que le estoy ofertando, ok, pero le digo, voy a estar aquí. Incluso lo vimos en las diapositivas, decirle, voy a estar aquí para cuando lo necesite. Me puede encontrar en tal parte, ¿ya? Es la habilidad que tengan como intervinientes, la empatía que tengan como intervinientes, las habilidades sociales que ustedes hayan desarrollado, ¿verdad? Eso. Con niños, no necesariamente con niños, con adultos, con cualquier persona. ¿Sí? Ya, muchísimas gracias, José. Muy amable. Ok, vamos con Alba. Alba creo que no había podido hace un momento hablar. Alba, buenos días. Alba. No le escuchamos, Alba. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, pasamos ya con la segunda parte. Catherine Bruch. Ya, Catherine, danos un momento. Alba, buenos días. ¿La escuchamos? Alba. Alba, buen día. Bueno. No, está teniendo problemas Alba para comunicarse. Bien, ok, listo. Si no hay más preguntas, entonces... Seguro nadie tiene más preguntas. Por favor, pregunten todo lo que tengan anotado, ¿sí? Es muy importante que vayan a la intervención sin duda. Ustedes no pueden cometer errores interviniendo ya a un afectado, ¿sí? Ok, perdón, tenemos preguntas aquí. ¿Cómo identificamos? Adriana Estefanía nos dice, ¿cómo identificamos mediante la teleatención a una persona con intenciones suicidas y las personas con trastornos psicológicos mentales? A ver, ¿cómo identifican por teleasistencia a una persona con intención suicida? Una cosa es ideación suicida y otra cosa es intento suicida, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las áreas que por lo general, cuáles son las áreas de nuestro cuerpo que por lo general están más afectadas? No sé si esa es la palabra. Cuando una persona ha intentado suicidarse. Primero, hematomas en el cuello, en el caso de que se haya intentado ahorcar. Segundo, laceraciones en el brazo, ¿verdad? Ya, o incluso en las mujeres, laceraciones aquí en el pecho,
o espalda. Obviamente no le voy a decir que me enseñe la espalda, pero cuando usan blusas se puede ver alguna laceración. Hematomas también, ya que puede ser signo de violencia o también de algún intento autolítico. ¿Ya? Entonces, si son visibles para nosotros en la cámara, en este cuadro que tenemos aquí, es una manera de identificarla. Si no, en la conversación, cuando usted ya estableció ese vínculo de confianza, ¿verdad? Porque tampoco es que, a ver, o sea, no van a justificar de que no, pero es que porque esté la asistencia, yo no puedo identificar los intentos autolíticos, eso es difícil. Sí, es difícil, pero si yo tengo las habilidades soy muy buen observador y soy muy bueno escuchando, y soy muy bueno estableciendo un vínculo de confianza con esa persona, entonces voy a conseguir que me lo diga. Esa es una manera, varias maneras de identificar si esa persona ha tenido intentos autolíticos o incluso ideación suicida. Y las personas con trastornos psicológicos o mentales, también entiendan por trastornos mentales desde un tipo de psicosis, que pueden ser esquizofrenias, demencias, y si hablamos de este tipo de patologías, esquizofrenias, demencias, obviamente es una persona que en su discurso mismo me va a decir es que yo estoy hablando con alguien acá al lado y no hay alguien ahí al lado, está teniendo algún tipo de alucinación, o su discurso mismo es incoherente, se saltan de un lado para otro, tienen fuga de ideas, tienen, por ejemplo, yo qué sé, bradisiquia, taquisiquia, que es pensamiento acelerado, pensamiento lento, bradilalia, taquilalia, que son síntomas, que están asociados con algún trastorno. También puede ser el consumo de sustancias, ¿ya? Una persona que está en pleno cuadro de abstinencia, es una persona que está súper ansiosa, una persona que tiene fluido nasal, que está con los ojos rojos, que en su discurso les dice que está con dolores en los huesos, en el cuerpo, obviamente descartando cualquier otro tipo de enfermedades. Pues no, y si me dice que tiene antecedentes de consumo, pues es obvio que sea un cuadro de abstinencia por consumo de sustancias. Entonces, esos son trastornos mentales. Pero tengo que sacárselos en el discurso. Pues. Si es que no son observables para mí en la teleasistencia a través de este cuadrado que tengo aquí, entonces tengo que tener la habilidad para sacárselo en el discurso. ¿Cómo desarrollan esas habilidades? Haciendo entrevistas, ¿ya? Practiquen con sus compañeros, hagan un juego de rol, ¿ya? Y de hecho, miren, con sus profesores pudimos hacer juegos de roles, pudimos hacer estudios de caso por el tiempo que teníamos. Pero si ustedes realmente están comprometidos con eso y es parte de ustedes aprender, formarse, entonces hagan juego de rol con sus compañeros a través de Zoom mismo. Un día cuadren y reúnanse 2 personas o 4 personas y hagan un juego de rol, entrevístense. Uno asume el caso créese un personaje ficticio, ¿no? Yo voy a ser una mujer con depresión que está siendo violentada en la casa, no le digo a nadie, he tenido intentos autolíticos, y actúe, ¿verdad? Y la otra persona, su amigo, su compañero, va a ser el entrevistador, el interviniente en este caso, y va a tratar de sacarle esta información. Y ahí van ensayando, van practicando, se van equivocando entre ustedes. Es la mejor manera de aprender, ¿sí? Cosa que cuando ya lleguen a hablar realmente con el afectado, ya sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, que lo tienen también en las diapositivas, ¿verdad? Y cómo puedo sacarle la información sin ser invasivo, sin ser intenso, sin ser hostigoso, ¿verdad? Siendo político, siendo paciente, respetando los tiempos de esa persona, ¿verdad? Siendo asertivo, siendo empático. Practiquen entre ustedes. Ok, incluso se pueden pintar de pronto marquitas para que comiencen a desarrollar la habilidad de su compañero a la hora de la entrevista por teleasistencia, ¿no? Se pueden pintar marquitas o se pueden hacer líneas aquí y en algún momento del juego de rol ustedes hacen así para ver si la otra persona se da cuenta que ustedes tienen las marquitas aquí. Entonces, son maneras de irse formando, son maneras de ser autodidactas y se van preparando para esto. Se los recomiendo, los juegos de rol son muy importantes en estas situaciones, ¿ya? Las pueden hacer con sus compañeros de clase. Ok, por aquí veo otra persona, dice Milka López. ¿Qué hacer en el caso de que el afectado diga que no ha tenido ideas suicidas, pero que no quiere? Que ha tenido ideas suicidas, pero que no quiere recibir ayuda psicológica. Perfecto, ok. En una parte de las diapositivas, sí, lo mencioné. Se mencionó de que si la persona
no quiere recibir primeros auxilios psicológicos, yo no lo puedo obligar, pero no por eso me voy a abrir. Yo le voy a decir, mira, este es mi número, o me puedes encontrar en tal parte, yo voy a estar aquí para cuando lo necesites. Pero es muy importante, y ahí viene la psicoeducación. Esto que estás pasando puede llevarte a esto, ¿verdad? Entonces le decimos cuáles pueden ser las causas o cuáles pueden ser las consecuencias de que él no desee en ese momento recibir ayuda psicológica. ¿Sí? Tengo que psicoeducarlo, no simplemente decirle, ya, gracias, hasta luego. Tengo que decirle, mira, pero podría pasar esto, pero no te preocupes, estamos aquí para respetar tus tiempos, tus espacios. Cuando gustes, puedes acercarte donde viene o me puedes comunicar por estos medios y yo voy a estar ahí para apoyarte en cualquier momento, ¿ya? Para acompañarte en cualquier momento, ¿sí? Ahora, esos son ideas suicidas. Porque su pregunta dice ideas suicidas. ¿Qué pasa cuando son intentos suicidas? Y cuando le dicen, no, sí, yo me traté de matar hoy en la mañana, pero no quiero ayuda ya, no quiero saber nada. Cuando la vida de una persona o de un tercero esté en riesgo, tengo que activar, ¿sí? Y tengo que poner en conocimiento enseguida a las autoridades competentes. En este caso, referir el caso. ¿Sí? Ok. Vale. Creo que ahí están todas. ¿Qué técnica sería la más factible? Ya la vamos a ver más adelante. Todavía no nos metemos en el tema de técnicas. ¿Se puede dar el número personal a los pacientes y permitir que llame a cualquier hora? Rosa Fajardo. Rosa, si usted lo quiere hacer, pues perfecto. Realmente no hay una regla para eso. Yo recomendaría que no el personal. Si va realmente a hacer eso porque está en su vocación, porque quiere estar 24 horas pendiente de una persona que necesita su ayuda, busque otro número de teléfono, ¿ya? No su personal, ¿ya? Y si lo quiere hacer, no hay ningún problema, no hay realmente un protocolo o un reglamento que diga no dar su número personal. Lo puede hacer, ¿ya? Pero les recomendaría que no sea su número personal. Si se va a meter de cabeza las 24 horas para que la llamen en cualquier momento, como dice su pregunta, busque otro número de teléfono, ¿sí? E igual, aún así, aunque usted le dé esa facilidad de que la llame en cualquier momento, que entiendo son en cualquiera de las 24 horas, así sean a las 3, 4 de la madrugada, es importante que ustedes también vayan poniendo límites dentro de ese proceso de intervención, de primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Porque también no es cuestión de que dependan de ustedes, sino de darles a ellos los recursos en base a las técnicas que les vamos a ver en la segunda parte para que ellos puedan desarrollar por sí mismos, ¿ya? De contener y de descargar. Ustedes no van a hacer un proceso psicológico, ustedes van a hacer primeros auxilios. Y hay que tener mucho cuidado también en eso, porque, ok, le va a dar su número y usted va a tener ahí, la va a tener a esa persona llamándola todos los días por 6 meses a las 3 de la madrugada. ¿Qué está haciendo? No está haciendo ya primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos recuerden que es hasta las 72 horas de ocurrido el evento, ¿verdad? Y son procesos de descarga y de contención, no son procesos terapéuticos en los que usted va a tenerlo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la función de darle mi número de teléfono a esa persona? ¿Para qué? Para ser amigos, quizás, pero no es ya primeros auxilios psicológicos eso. Quizás usted, ok, cuando te sientas realmente mal, me llamas, aplicamos alguna técnica de descarga, de contención emocional, pero derivo pues al profesional. Porque si me lo voy a quedar yo, primero ustedes no son psicólogos. Por más técnicas de intervención psicológica que se aprendan, eso no los hace psicólogos. Y eso no significa que ustedes van a hacer procesos psicoterapéuticos en ningún momento. Entonces, mucho cuidado también ahí. No lo van a tener al paciente por 6 meses llamándolos a ustedes todos los días, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos son de intervención inmediata. Intervine, contengo, descargo y listo. Si el paciente continúa con su cuadro, yo no le voy a decir llámeme mañana a cualquier hora. Yo tengo que en ese caso derivar a un especialista. Eso debe estar claro. No sé si es que está claro, Rosa Fajardo, su pregunta. ¿Ok? Vale, ok. María José Chávez dice, ¿qué sucede cuando realiza teleasistencia y se detecta indicios de que existe violencia intrafamiliar? Por ejemplo, se escuchan gritos o insultos. Oh, listo, a ver. Si hay violencia intrafamiliar, es importante que ustedes pongan en conocimiento el caso, ¿ya? En este caso, una de las redes que
interviene con violencia es el Ministerio de Salud Pública o la Policía Nacional. Ustedes pueden poner en conocimiento el caso para que se indague. ¿Ya? Eso. Ministerio de Salud Pública incluso hace visitas al domicilio. Entonces, tienen su manera de llegar. No es que van a decir, oiga, a mí me dijeron que aquí le pegan a su mujer. O sea, van a manera de llenar una ficha familiar, a manera de hacer apeo, y ahí recopilan la información. ¿Ya? Entonces, pero usted como interviniente, de pronto, si ya hay ese vínculo de confianza, tratar de sondear si hay alguna situación en particular que le esté preocupando a esa persona o que esté causando alguna reacción negativa en esa persona, e intervenir con primeros auxilios psicológicos. Pero vuelvo y repito, no es proceso psicoterapéutico lo que ustedes van a hacer. El primeros auxilios psicológicos es intervención para contener o descarga, y ahí murió. Estabilizan a la persona y listo. Si el cuadro continúa, ustedes tienen que poner en conocimiento, en este caso de violencia, es algo que ustedes no van a poder resolver con primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Tienen que poner en conocimiento a la institución que se encargue dentro de eso, dentro de esa red de apoyo en la que ustedes pertenecen. ¿Ok? María José, no sé si está clara la pregunta. Si es así, continuamos. Ya son 9:21. De hecho, vamos a continuar sí o sí. Ok. Vamos a ir con la parte de técnicas. Ya. Wow, aquí tenemos 41 diapositivas. Vamos a hacerlo súper rápido. Ok. Sí, creo que respondí todas las preguntas. Ya, listo. Ok, deberían estar viendo las diapositivas. Ok, perfecto. Bien, y dentro de algunas técnicas técnicas breves en primeros auxilios psicológicos tenemos esta categoría, que es la que vamos a ver a continuación. Técnicas de contención emocional y técnicas de descarga emocional, que son las no fundadoras, pero es básicamente en torno a lo que gira los primeros auxilios psicológicos. Contener, descargar, murió. Si el cuadro continúa, tengo que derivar a un profesional. Más que le dé mi número de teléfono, por más que detecte un caso de violencia, tengo que derivar a un profesional. No me lo puedo quedar yo. Porque si me lo quedo, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Sabiendo que no puedo hacer procesos psicoterapéuticos. Entonces, tengo que derivar, tengo que poner en conocimiento, tengo que pasarle el caso a la institución que realmente vaya a hacer algo con el caso y le vaya a dar solución. ¿Vale? Ok. Entonces, primero vamos a ver técnicas de contención emocional. Una de las principales y que se manejó mucho en el terremoto es la del abrazo de la mariposa. Esta técnica de contención emocional significa que, bueno, aquí está cómo se lo hace, ¿no? Cruzamos los brazos sobre el pecho, con la punta del dedo medio, ¿sí?, de cada mano debe quedar bajo la clavícula correspondiente, y el resto de los dedos de la mano deben cubrir el área que se encuentra debajo de la clavícula del hombro y de la clavícula con el esternón. Para ello, la mano y los dedos deben estar lo más verticalmente posible, los dedos dirigidos hacia el cuello y no hacia los brazos, no así, sino así. Pueden hacerlo en este momento ustedes, en el lugar en el que se encuentren. Una vez hecho esto, se pueden entrelazar los dedos pulgares, ¿verdad? Se pueden entrelazar los dedos formando el cuerpo de la mariposa y los otros dedos formando sus alas. A continuación se le pide cerrar los ojos y se mueven las manos al ritmo alternado, simulando el vuelo de las mariposas. No pueden hacer esto, o sea, pero como no golpeándose, sino suave, despacio, ¿verdad? Alternado, ¿sí? Respiramos profundamente y se observa lo que pasa por la mente y el cuerpo sin juzgar y sin reprimir. Esta sensación de estar en el pecho, ¿verdad?, es de por sí ya relajante, calmante para algunas personas. Más aún si le hacen cerrar los ojos y trabajan con alguna otra técnica de visualización en la cual le piden ir a un lugar seguro, que lo vamos a ver más adelante. Ya ustedes pueden combinar incluso técnicas para reforzar esa emoción negativa, esa emoción positiva que quieren evocar en esa persona. ¿Ya? Entonces tienen el abrazo de la mariposa. Ustedes les pueden hacer esto, que se den sus palmaditas suaves, ¿verdad? Mientras respiran profundamente, inhalan y exhalan.
y mientras cierran sus ojos y estén visualizando un lugar seguro, un espacio que para esas personas sea lo más tranquilo, lo más agradable y que lo pueda imaginar como una foto en su cabecita, ¿ya? Otra técnica de contención emocional es el acompañamiento sin anclajes. El acompañamiento sin anclajes es el uso de palabras netamente asertivas que no identifiquen nuestros comportamientos en ningún momento con los del paciente. Tiene como fin el de provocar una contención del razonamiento lógico del afectado mientras estabiliza nuevamente sus comportamientos, permitiéndole recuperar sus constructos mentales y permitiéndole actuar adecuadamente para enfrentar el problema. Por ejemplo, lo siento, me solidarizo. Anclajes positivos. En estos debemos suministrar el estímulo en el momento culminante de la respuesta. Si se anticipa o se retrasa la intervención, este no ejercerá con plena intensidad. El estímulo elegido debe ser exclusivo, que debe enviar al cerebro una señal diferenciada e inconfundible. Para que funcione hay que imitarlo exactamente. Usted puede salir de esto. Se lo lanzamos en el momento en el que perdón, creo que ¿cómo identificar? En caso me sonó algo, pero creo que no es 9:17, creo que lanzaron preguntas. Sí, lanzaron preguntas ya. Yo voy a ir respondiéndolas ya. Me gusta avanzar lo más rápido posible con las técnicas y al final vamos a tratar de responder todas las que ustedes han hecho en el chat. ¿Sí? Ok, las manos, por favor, las personas que tengan preguntas, anótenlas y al final de esta parte nos vamos de largo en preguntas y respuestas. Ok. Bien, vamos con la siguiente. Otra de contención emocional es el posicionamiento. Aquí no hay más que ubicar dentro de un escenario en la cual sea parte de la solución, formando un esquema mental apropiado a su realidad. Por ejemplo, ayúdeme a atender a su hijo. Lo hacemos parte a esa persona de la intervención, ¿sí? Hacemos parte de esa persona que estamos interviniendo de nuestra intervención. Entonces, incluso es como para distraer un poco su mente, ¿no? Alejarlo un poco de esa situación traumante que está pasando, ¿verdad? Y le pedimos que nos ayude a atender a otra persona. Por ejemplo, en el caso de un accidente de carros en donde está la mamá que acaba de atropellar, que acaba de atropellar otro carro, está en shock en el volante, ¿verdad? El esposo está inconsciente en el lado del copiloto y tiene a los dos hijos llorando atrás. Entonces se pide al hijo mayor, ¿verdad? Se pide al hijo mayor que ayude a tranquilizar al hijo pequeño, que está llorando en este caso, ¿verdad? Y que le agarre la mano a su mamá para saber que ella está aquí y que ellos están bien. Entonces les estamos ubicando en el momento. Estamos haciendo que esa persona afectada, ¿verdad? Nos ayude a contener a las otras que de pronto están en peores situaciones. Otra técnica de contención emocional es la intervención paradójica. Se trata de pedirle al paciente que haga precisamente lo que es objeto de malestar psicológica. La técnica parece irresponsable, es verdad, y contraria al sentido común. No se entiende como potenciar lo que se intenta erradicar, sino como saturar voluntariamente la conducta que intenta evitar, de tal forma que termina haciendo conciencia de la problemática. Por ejemplo, a un niño que tiene miedo de pasar al pizarrón, le pedimos que haga eso más seguido. Dentro del proceso psicológico, hay en la terapia cognitiva conductual que se maneja en psicología, hay una técnica que se llama desensibilización sistemática y es básicamente algo similar a esto. La intervención paradójica es una técnica de primeros auxilios psicológicos que sale de la intervención sistemática. La desensibilización sistemática, que es mucho más compleja y es mucho más difícil, se hace no en una sesión como trata de hacerla esta. La intervención paradójica la hace en una sesión que es parte de los primeros auxilios psicológicos. En el momento, ya una sola vez, la desensibilización sistemática, que forma parte de un proceso psicológico terapéutico mucho más complejo, lo consigue en 3, 4, 5, una semana, un mes. ¿Ya? Y, ok, entonces seguimos. Aproximación sucesiva. Esta técnica consiste en realizar aproximaciones de temas que compartan una cronología en sucesiones. De temas, buscando organizar las ideas del participante. Por ejemplo, la inyección te dolerá, pero luego la enfermedad habrá cedido o el dolor habrá cedido. La inundación provocó daños,
pero la minga permitirá solucionarlos, ¿ya? Entonces le decimos, mira, esto pasó, pero esto va a pasar después si hacemos esto, ¿ya? Aproximación sucesiva. Eso también ocasiona que la persona entienda qué es lo que va a pasar después y cause en ella una sensación de tranquilidad o baje esos niveles de ansiedad que puede estar sintiendo, ¿ya? Porque ustedes le están diciendo, mira, ok, si hacemos la minga, los daños van a solucionarse. No le estamos dando falsas esperanzas porque es un hecho, es algo que va a pasar y que va a pasar también si esa persona nos ayuda, ¿ya? No hay que confundir. Estímulo distractor. En el momento de crisis, una forma adecuada de contención es buscar un estímulo que desvíe la atención de la problemática en un aporte para buscar la solución cognitiva en el cerebro del paciente. Por ejemplo, tráigame un vaso de agua, ¿sí? Visión del futuro. Es activar el razonamiento del paciente de tal forma que ubique las respuestas a la problemática, canalizando adecuadamente el presente y ubicándolo en las soluciones del futuro. ¿Te quedaste supletorio? Sí. ¿Y qué piensas hacer? Estudiar para pasar el año, ¿ya? Entonces, hacemos que se proyecte con metas a corto o largo plazo, ¿verdad? Para que él mismo entienda que esa solución, que esa situación que él está pasando en este momento, que puede ser crítica, ¿verdad? Como quedaron en supletorio, puede ser resuelta si es que hago algo previo. Explicación sucesiva. Promover una secuencia de lo sucedido para que el razonamiento retorne y los comportamientos se controlen por medio de la lógica cerebral. Por ejemplo, usted está hiperventilando, ¿verdad? Está hiperventilando. Esto le lleva a que el oxígeno llegue solo a sus pulmones y no al cerebro. Por lo tanto, se va a desmayar. Si respira bien, no se desmayará, ¿ya? Entonces, le explico qué es lo que va a pasar de igual forma. Si es posible, con dibujitos. Así, tiene que ser un lenguaje muy, no técnico, tiene que ser un lenguaje muy sencillo para el entendimiento de esa persona, ¿ya? Y lo más desmenuzado posible para que entienda paso a paso qué es lo que puede pasar si es que sigue haciendo eso. Ok, acabamos de ver las de contención emocional. Ahora, descarga emocional. ¿Cuáles son las técnicas de descarga emocional? Tenemos el cojín o almohada. Un buen ejercicio para drenar las emociones reprimidas es pedirle al paciente que se encierre en su habitación, tome un cojín y lo golpee. Grite y llore mientras realice la actividad, dejando que el cuerpo exprese todo lo que siente y expresarlo sin juzgarlo. Se puede acompañar el ejercicio con música fuerte, a tono con la descarga. Si el lugar de los gritos está poblado, se puede utilizar el mismo cojín sobre la boca mientras gritamos para que no se escuche el grito hasta afuera. Al finalizar el ejercicio hay que sentarse o acostarse 10 minutos en silencio y pueden aplicar incluso aquí, pueden combinar una técnica de relajación, de respiración y de relajación, ¿ya? Con esta técnica del cojín o la almohada. En otros países, en Europa, por ejemplo, en España, hay un par de restaurantes que tienen una sección, tiene un nombre, una sección de descarga, algo así creo que se llama, en donde tienen platos, vajillas, ¿verdad? De verdad, vajillas, copas, vasos, cosas que el usuario, si paga un extra, puede coger, encerrarse en esa habitación y lanzarlos contra el piso o contra la pared. Obviamente acá no, acá estamos diciendo que va a ser con una almohada, ¿verdad? Pero es el objetivo, es a través de un objeto, ¿verdad? Descargar todas las emociones que están reprimidas. Liberación asertiva. Ahora, también pueden, si tienen esas pelotitas de caucho, ¿verdad? Esas pelotitas de hule, hay unas que incluso son para el estrés, ¿verdad? O una pelota de tenis. Le pueden pedir a esa persona que la tire fuertemente contra una pared, ¿ya? Obviamente que no haya más objetos alrededor en las que pueda rebotar la pelota y romperlos, ¿ya? Entonces, el objetivo es descargar todo lo que tiene reprimido. Liberación asertiva. Esta técnica es muy útil cuando el paciente ha tenido iras y desajustes emocionales con familiares o compañeros de trabajo. Y consiste en resistir el hablar hasta llegar a un lugar en donde encuentre un papel y lápiz en donde pueda escribir. Y ya cuando tenga toda esa carta, ¿verdad? Se lo puede entregar o puede decidir hacer otra cosa con esa carta. La cosa es expresar en un papel lo que, si se lo digo de frente, puede ser más hiriente. Saturación emocional. Se le pide al paciente que cuente detalladamente lo sucedido mientras camina de un lado al otro de la habitación en la que se encuentra. Cuando termine la historia, se le pide que vuelva a contar repetidas veces y tras analizar los recorridos contando la historia, el paciente habrá minimizado el impacto de lo sucedido.
ya que al contar las últimas historias, el paciente solo se enfocará en los temas relevantes, racionalizando y omitiendo la información necesaria, lo que le provocará un control de las emociones. Le piden que cuente una y otra vez las historias y en cada repetición ustedes se van a dar cuenta cómo va omitiendo partes que no son relevantes o se va enfocando solamente en las que le causan algún tipo de preocupación. Pero este hecho de repetirlo varias veces, que no está tan alejado de la técnica de sensibilización sistemática, es que al poderlo verbalizar una y otra vez, ¿verdad? Va a tener un mejor control de sus emociones porque va siendo consciente de